Muy bien, ha habido mucha actividad en el Congreso de la República, se han aprobado proyectos que tienen que ver con tener la posibilidad y acceso a dinero, CTS y AFP. Pero vamos a empezar con la liberación del 100% de la CTS. La información que tenemos es que el Poder Ejecutivo tiene hasta 15 días hábiles para que sea promulgada o observada. Todo parece indicar que podría ser aprobada por el Ejecutivo para que entre en vigencia al día siguiente de la publicación. ¿Cuál es el alcance de la CTS? Estamos hablando de 4 millones de trabajadores formales, porque no reciben CTS quienes no están dentro de la economía formal. Pero ¿qué información adicional tenemos? Es la vigencia. La vigencia de poder sacar esta CTS es hasta el 31 de diciembre del próximo año, del 2023. Y el plazo para poder depositar precisamente la CTS es hasta el domingo 15 de mayo. Todas las empresas tienen la obligación de hacer el depósito de la CTS. Si no lo hacen, reciben sanciones sumamente graves para cada una de estas empresas. Pero tenemos más información, acompáñenos para tener más información que tiene que ver con las AFP, que también es algo que le importa muchísimo a la gente. Y es el 6º desembolso de los fondos de las AFP. El Congreso ha aprobado el retiro facultativo, es decir, lo puede sacar o no, no es obligatorio, de 4 unidades impositivas tributarias. Cada una de las unidades es de más de 4.000 soles, en total estamos hablando de 18.400 soles que son afiliados que no están en edad de jubilación, es decir, que no han cumplido los 65 años. El presidente de la República, el Ejecutivo, tiene hasta el 27 de mayo para también promulgar u observar la ley. Creemos también que lo más probable es que se promulgue esta ley, aunque hay una reacción crítica respecto a este 6º desembolso. Pero más información sobre este tema es de ser aprobada, de ser promulgada, los afiliados van a tener que presentar una solicitud virtual o presencial, pueden ir a la AFP, a la empresa que están aportando este dinero. ¿Cómo se van a realizar? Y vamos a regresar los abonos, porque esto no va de una sola vez, sino son momentos distintos, ¿no? Los abonos que se van a realizar tienen que ver, la primera parte, que es una unidad impositiva tributaria de 4.600, será los 30 días después de que se ha aprobado la solicitud. Esa es la primera parte. Vamos con la segunda parte, es otra unidad impositiva tributaria, 4.600, que va a ser también 30 días después de la primera entrega. Es decir, la entrega primero, la primera, después de hecha la solicitud, después de un mes. Al segundo mes, la segunda solicitud y la segunda parte. Y finalmente, en una tercera parte de entrega, ya son 2 unidades impositivas tributarias juntas, y estamos hablando de 9.200 soles. Y esto también será 30 días después de la segunda entrega. En total, ya hemos dicho, estamos hablando de más de 18.000 soles, que tiene que ver con estas 4 unidades tributarias. Si el afiliado desea dejar de retirar los fondos de su cuenta, puede solicitarlo, si es que se arrepiente, puede solicitarlo a su AFP 10 días calendario antes del día del desembolso. Pero vamos a hablar de estos temas precisamente con un experto de la Universidad del Pacífico, es amigo además de la casa, Carlos Parodi, economista, para saber cuál es la repercusión de esta información, de esto que se ha aprobado. Hablamos CTS, hablamos AFP. Ha habido reacción crítica, sobre todo en este sector retiro de las AFP. Pero ¿qué significa esto para la economía nacional y la economía de los peruanos, del bolsillo de cada uno? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, no sé si... Fíjate, sí. Mónica, para comprender esto que se quiere hacer o que ya está por hacerse, hay que entender primero cuál es el objetivo. El objetivo es poner más dinero en el bolsillo de las personas. Así es. Entonces la segunda pregunta es, ¿cómo hacemos?
dañando lo menos posible a la economía. Entonces, ahora hay dos posiciones, los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Pero uno se puede preguntar, ¿por qué uno podría no estar de acuerdo? Si al final, como muchos dicen, el dinero es de cada uno, el dinero es tuyo, ¿por qué no lo puedes sacar? Sí. Y es que en economía uno tiene que tener claro lo siguiente, Mónica. Toda medida que se quiera tomar tiene como un lado A y un lado B. El lado A es el dinero que vas a recibir. Eso es lo que reciben los aplausos. Ok. Pero el lado B es el siguiente. Por un lado, las personas se quedan sin pensión. Es decir, es como si una persona le estuviera pidiendo a su yo del futuro dinero para gastarlo hoy día. Entonces la pregunta es, cuando llegue ese futuro, ¿qué cosa va a hacer? ¿De qué cosa va a vivir? Ese es el primer punto. El segundo punto es que las AFPs, con el dinero que recaudan, invierten dentro del país. Por ejemplo, el 20% de lo que tienen lo invierten en bolsa. Entonces, con este anuncio, la bolsa se ha caído. Todos aquellos que invierten en bolsa, entonces han visto licuado inmediatamente su dinero. Tercer punto, vas a inyectar a la economía más o menos 30.000 millones de soles. Es decir, recordando viejos tiempos, que uses la maquinita de hacer billetes y metas 30.000 millones a la economía. O sea, sube la inflación. Entonces, eso va a crear exactamente, eso va a crear un aumento de precios. Ahora, algunos dicen, no, como la gente va a comprar, esto va a reactivar la economía. Pero eso no es tan cierto, porque tienes una inyección muy rápida de un monto muy grande de dinero. Y lo que es más grave esto, Mónica, las personas que pertenecen a los segmentos D y E, sí, que son los más vulnerables, a los que tenemos que ayudar, no tienen AFP. Entonces lo que va a pasar con ellos es que van a sufrir el aumento de precios posterior sin tener un ingreso para poder enfrentar ese aumento de precios. Entonces, viendo esto, Mónica, ¿qué cosa se puede hacer? Una solución intermedia es que puedan sacar su dinero del sistema privado de pensiones aquellas personas que, por ejemplo, tienen más de cierta edad y por ende es difícil que encuentren un trabajo y que no aporten hace un número determinado de meses. Entonces estamos ayudando realmente al que no tiene cómo agenciarse de dinero para poder consumir, para poder vivir en un contexto en el cual los precios aumentan. Sí. O sea, la recomendación económica es, si uno no tiene la necesidad urgente del dinero inmediato, no tocar. La mejor posibilidad es dejarlo ahí, porque además va a ganar más definitivamente que en un banco o en otro lugar. Por supuesto, Mónica, fíjate, te lo pongo más gráfico. Mira, muchos dicen, yo saco el dinero y pongo un negocio y con eso voy a ganar más que la AFP. Eso no es verdad. Y este no es un tema político, es un tema técnico simplemente. Claro. Si uno mira desde 1993 hasta 2021, en el fondo intermedio, el sistema privado de pensiones ha dado 8% de rentabilidad anual en promedio. Sí. No hay ningún negocio que te dé eso. Es tan simple como eso. Ahora, hay gente que está pensando y dice, yo me he endeudado en la pandemia, tengo muchas deudas, puedo tener acceso a este dinero para pagar mis deudas. Es decir, le resulta finalmente un buen negocio en el alivio de la deuda. Claro, pero la pregunta, Mónica, es ¿qué cosa pasa después? Es decir, cuando llegue su momento de la jubilación, ¿de dónde va a sacar el dinero? Esa es la preocupación. Hay quienes dicen que con este sexto desembolso, o sea, sí, hay una especie de sentencia de muerte de las AFP. Hay quienes dicen también que con los otros 5 desembolsos dijeron exactamente lo mismo. ¿Cuál es la verdad de la milanesa? A ver, la verdad es que se está debilitando el sistema de pensiones permanentemente. Entonces a mí me parece que habría que ser más sincero en esto y responder la siguiente pregunta. ¿Queremos reformar el sistema de pensiones para que todos tengan una pensión razonable, etcétera? ¿O queremos eliminarlo? Como dicen los chicos, no hagamos la finta, pues. O sea, ¿qué cosa es lo que están buscando?
Si lo quieren eliminar, entonces la pregunta es ¿cómo lo vas a reemplazar? Porque todos requieren una pensión, todos los peruanos requieren una pensión. Aparte, fíjate, Mónica, que los segmentos D y E no están en las AFPs. Entonces, simplemente, ¿qué cosa ganan con esto? Nada. Y ahora, en términos de pobreza... Entonces, yo lo que creo, sí... En términos de pobreza, entiendo por la última información del INEI que post pandemia tenemos 2 millones de personas más en los niveles de pobreza y tenemos un 34% de personas vulnerables que pueden pasar al nivel de pobreza en cualquier momento. Sí, esto hay que clarificarlo. Fíjate, Mónica, de acuerdo con el último informe del INEI, el 25% de los peruanos es pobre. Eso significa que el dinero que puede gastar cada día no le alcanza para satisfacer sus necesidades básicas. Eso es el 25%. Pero hay un 34% más que es vulnerable. ¿Qué significa esto de vulnerable? Significa que si se enferma de algo o hay algún evento no deseado, inmediatamente pasa a ser pobre. Sí. Entonces, Mónica, mi posición es esta. A quienes tenemos que ayudar es a ellos. Claro. No a los que tenemos un trabajo y que podemos mal que bien bandearnos con la difícil situación en la cual estamos. Ahora, recordando... Entonces yo no quiero que mi posición se entienda... Sí. No, por favor, termine. Sí, te escucho. Sí, yo lo que recordaba... Sí, yo no creo que mi posición se entienda como que soy... Sí, como que estoy dando una defensa cerrada, un sistema, que yo estoy conectado con el sistema. Yo no tengo nada que ver con las AFP, jamás he trabajado para ellos, ni he hecho ningún estudio ni nada. Lo que estoy diciendo es que hay que concentrarnos en la gente más vulnerable, en los informales, en aquellos que viven al día. Ellos no tienen nada que ver con CTE sino con AFPs. Entonces, ¿qué programa hay para ellos en este momento para que puedan pasar este momento complicado de aumento de precios? Y además lo que se debería estar pensando es un sistema de pensiones para todos, teniendo en cuenta que tenemos una economía informal de más del 70%. O sea, esa es la realidad en el Perú, ¿no? Los demás somos privilegiados. Mira, Mónica, por supuesto. Yo quiero agregar una cosa más. El tema, como dije al comienzo, es que la población peruana, todos, tengamos más ingresos. ¿Y cómo se consigue ese ingreso? Ese ingreso se consigue con más empleo, más chamba. Sí, claro. Ya. ¿Y cómo se consigue más chamba? Cuando alguien te contrata. Sí, y ese que te contrata, ¿cómo se llama? O esa que te contrata se llama empresaria, empresario, emprendedora, emprendedor, inversionista. Si eso no se mueve, el empleo no va a aumentar. Y ese dinero que se va a sacar a las AFP se va a gastar en un tiempo y se acabó. ¿Y de ahí qué hacemos? ¿Otra sacada de las AFPs? Ahora, u otra sacada, yo recuerdo que en campaña el propio Pedro Castillo hablaba de eliminar las AFP y crear un banco de trabajadores, ¿no? Entonces, quizá inicialmente en el gobierno dijo que no, pero ahora estamos frente a ese interés político. Es posible, Mónica, que esté ese interés político de por medio, pero en mi caso como economista veo lo que es viable, lo que es posible y lo que no tenga efectos secundarios, otra vez sobre los más necesitados, porque ahí hay que centrarnos. Esa es mi posición, Mónica. Ciertamente, estamos hablando del pueblo de verdad, no el pueblo utópico de verdad. De mentira en realidad, porque lo cierto es que en este momento tenemos menos empleo, hay menos posibilidades de inversión, se quiere dar una sensación de liquidez, ¿no? Inyectando rápidamente la posibilidad de poder, pero es a un porcentaje de gente nada más, el resto no. Claro, es a los que tenemos un trabajo formal, que somos el 22% de los trabajadores porque el 78% es informal, de acuerdo, según el INEI. 7-8. Entonces la gran mayoría no se ve beneficiada. Y ahí tendría que haber un programa para poder colaborar con ese grupo, que es enorme, que es inmenso. ¿Cuál es el Mónica, para ponerlo en otros términos, te escucho. Para ponerlo en otros términos, quisiera escucharte. Sí, para ponerlo en otros términos, quienes se van a beneficiar de estas medidas son aquellos, primero, que tenemos un trabajo.
Segundo, que en este momento, mal que bien, podemos costear nuestras necesidades. Entonces, si eso va a ser así, la pregunta es, ¿cuál es el programa que hay para el inmenso porcentaje de peruanos que no tiene qué comer cada día? Esa es la pregunta. Necesitan chamba. ¿Hay algún estudio? Y para eso tiene que moverse la inversión. Sí. ¿Hay algún estudio, un resultado, una evaluación económica de qué ha hecho la gente con los 5 retiros anteriores de las AFP? Hay un estudio que muestra que más de la mitad del dinero que retiraron lo usaron para gastos en casa, es decir, para comprar electrodomésticos, etcétera, ¿no? Es decir, es como si yo le pidiera dinero a mi yo del futuro para comprarme hoy una cocina. Y eso no tiene retribución, porque finalmente, digamos, es algo que no va a generarle ningún ingreso. Exactamente, Mónica, no le genera ningún ingreso. Entonces, por eso es que digo que la solución intermedia es que aquellos que saquen su dinero de las AFPs sean las personas que tienen más de cierta edad, digamos 40, 45 años, y que por ende es más difícil que encuentren empleo, y que además no aportan hace 2 años, 1 año, no sé. Está bien que saquen su dinero, pero que no sea para aquellas personas, como es mi caso, que tengo un empleo y que no tengo por qué sacarlo. Es decir, Mónica, la discusión de fondo está acá en lo siguiente: o ayudo, digamos, subsidio universal versus focalizado. Toda la evidencia empírica muestra que es mejor focalizarte en los que más necesitan. Y la inflación que está, digamos, creciendo, es verdad que en el mundo entero, pero por el otro lado ha comenzado a fluctuar nuevamente el tema del dólar. Ya para concluir, ¿eso cómo nos afecta? Mira, Mónica, subir el precio del dólar primero perjudica a aquellos que tienen deudas con el sistema financiero en dólares pero ganan en soles. Segundo, el aumento del tipo de cambio va a hacer que cueste más comprar insumos o productos que provienen del exterior. Por ejemplo, trigo, por ejemplo, maíz amarillo duro, que sirve para, que es lo que comen las aves. O sea, se come por la ejemplo, aceite de soya, que es lo que sirve para hacer el aceite. Lo que pasa es que la exoneración del IGB, dada la informalidad que hay, como podemos ver, no está funcionando. O sea, ya se la comió, no ha habido ninguna evidencia de que ha funcionado. No, ninguna, Mónica, porque como la mayoría de la economía peruana se mueve en el sector informal, simplemente ellos nunca han pagado IGB y los exoneras y no pasa nada. Sí. Y lo otro, Mónica, es lo siguiente, que asumamos que funciona. Entonces, ¿qué pasa? Suponiendo que funcione, digamos, pensemos en una persona que vende pan, ¿ok? Ok, le exoneras del IGB, que vende huevos, que vende pollo, ya. Entonces, supuestamente tendría que bajar el precio, pero para que eso ocurra, tendrían que haberle bajado también el IGB cuando esa persona compró los insumos para poder hacer el pollo, para poder hacer el pan. Sí, claro. Porque si no le has bajado el IGB a los insumos, entonces no tiene sentido que le bajes el consumo final porque no vas a bajar el precio. Entonces hay que bajar el IGB de toda la cadena productiva. Y en fin, para cada producto, y eso no se ha hecho. No se ha hecho. Carlos, muchas gracias por la información. En realidad, la sugerencia es, si no tiene necesidad de sacar el dinero, tanto AFP como la CTS, no lo haga, manténgalo, porque es importante tener pan para mayo y para junio, julio, agosto, septiembre y todos los meses que vengan. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos.